Hola a todos y todas, profes, personal administrativo, sabedores, los que nos estén acompañando. Ya esta es la última sesión de todas las sesiones que teníamos nosotros preparados, va a ser el último taller que tengamos y este lo vamos a centrar como para dar otra vez un recorrido acerca del plan de saneamiento básico. Entonces yo les voy a compartir esa presentación. Igual, el tema del plan de saneamiento básico es un tema que nosotros tocamos constantemente, todo el tiempo lo estamos tocando, el año pasado lo tocamos, este año lo vamos a tocar de esta manera. Y entonces la gracia es seguir reforzando los conocimientos que se tengan acerca de estos para entender la importancia y pues para seguir garantizando el cumplimiento mm, de este proceso en todas las unidades operativas. Entonces, de esto tener en cuenta que pues el plan de saneamiento básico pues inicialmente es una documentación que se implementa, es una exigencia que se hace a nivel nacional frente a la normatividad sanitaria vigente y mm, está contemplado en los artículos 28 y 29 del capítulo sexto del decreto 3075 del 97. Y también se establece la importancia de este y de que este se debe realizar, este documento debe existir y se deben seguir las recomendaciones de este en la resolución 2674 de 2013. Que no olvidar que esta resolución, que está 2674, es la encargada pues es la que nos dio todos los lineamientos de todas las etapas de producción, como los vimos en las sesiones anteriores. Mm, Entonces, definición es la aplicación sistemática de medidas preventivas para el mejoramiento y perseveración de las condiciones sanitarias que buscan controlar las prácticas correctas de higiene, disminuir sensiblemente el riesgo de contaminación de los alimentos mediante el uso de protocolos. No solamente hablamos acá de los alimentos, porque digamos que esto es la parte chévere del plan de saneamiento básico y bueno, nosotros en BPM vimos todo lo que iba centrado en manipulación de alimentos, pero con el plan de saneamiento básico garantizamos también que pues todos los espacios o todas las zonas en las que se prestan los servicios cumplan con pues características de inocuidad, con sanidad, que permita entonces que el servicio siempre se esté prestando bajo unas características adecuadas en donde ninguna de las personas sufran riesgos de enfermar, ni los niños, ni las niñas, ni el talento humano que trabajamos en las unidades operativas, ni nada. ¿Listo? Entonces, este plan de saneamiento, bueno, el plan de saneamiento básico es entonces este documento con estos programas de actividades en sanidad para tener pues adecuado funcionamiento acerca de este. En el plan de saneamiento básico se cuenta con 4 programas, ustedes los han escuchado, los hemos escuchado, el de limpieza y desinfección, programa de desechos, manejo de residuos sólidos y líquidos, el programa de abastecimiento o suministro de agua potable y el programa de control de plagas. Estos son los 4 programas que nos hablan como de las generalidades de cada uno de estos procesos y nos dan las acciones que se deben tener en cuenta en cada uno de estos procesos para garantizar entonces que nosotros pues tengamos condiciones de sanidad adecuadas. Entonces, para el programa de limpieza y desinfección, actividades encaminadas a la reducción de microorganismos y contaminantes y evitar pues, su proliferación. ¿Cómo se hace con las actividades de limpieza? Todo lo que es enjuague, eliminación de mugre visible, partículas visibles, polvo, todo eso se elimina. Y obviamente la desinfección que reduce la mugre no visible y los microorganismos, se utilizan agentes pues desinfectantes que lo que hacen es eliminar la presencia de microorganismos en en el ambiente y en los diferentes espacios. Por eso se utilizan ambos procesos. Los métodos de higienización, cepillado, aspersión y inmersión, cada uno pues se hacen dependiendo como de las características de los elementos que se vayan a higienizar. Tener en cuenta que en nuestro programa de limpieza y desinfección se tiene en cuenta la limpieza y la desinfección no solamente de los elementos y los productos que se utilizan en el servicio de alimentos, es decir, materias primas, frutas, verduras, todos los alimentos que se van a utilizar, utensilios y todo eso,
sino también todo lo que está fuera de eso. Los juguetes, que las cobijas, que las colchonetas, que los salones, todos estos elementos también deben ser higienizados. Entonces, según el elemento, se determina cuál es el proceso o el método de higienización a utilizar. El cepillado, el cepillado que va como para unas superficies específicas, pueden ser para los pisos, pueden ser para las colchonetas, los juguetes, ese tipo de cosas. Las aspersiones que se utilizan a nivel de ambiente para garantizar la desinfección de microorganismos en ambiente y la inmersión que se utiliza principalmente para frutas, para verduras o para otros elementos que se dejen en remojo durante algún tiempo, pero principalmente las utilizamos para alimentos de esa manera. ¿Y qué cuidados debemos tener entonces en cuenta para la desinfección? Entonces, primero se debe realizar pues previamente una adecuada limpieza de superficies, eh, de alimentos, de las áreas, antes de poder hacer el proceso de desinfección. Si no, pues tendrá menos resultados si no se realiza la limpieza. Cumplir con las dosificaciones específicas y el tiempo de exposición. Si estos no se cumplen, es posible que nosotros tengamos el riesgo de que los microorganismos sigan presentes entonces en los elementos que se desinfectaron. No mezclar jabón con desinfectante para que se garantice el efecto del desinfectante. No mezclar soluciones ya preparadas sobre producto nuevo sin diluir y almacenar desinfectantes en áreas secas, no soleadas, separadas de los alimentos y bajo llave, como lo establecimos en los otros procesos de las sesiones anteriores. Esto por saneamiento básico, por plan de saneamiento, pero en las otras medidas también lo veíamos como un proceso para evitar la contaminación de nuestros alimentos o procesos de intoxicaciones con estos tipos de detergentes. Y como lo vimos también en otras sesiones, pues entonces la presencia de microorganismos influye por estos factores, por la humedad que tengamos en los espacios, las temperaturas, el pH de nuestros espacios, la concentración del agente desinfectante y la carga microbiana. Estos son los elementos que sabemos que están constantes, que los microorganismos pues no se pueden eliminar en su 100%, pero de estos elementos influye qué tan rápido va a ser la proliferación o la reproducción de estos microorganismos en nuestros espacios. Para el programa de residuos sólidos, entonces, pues nada, principalmente tener en cuenta que es la forma en la que se evita la contaminación de alimentos, áreas, equipos o zonas exteriores, evitando la proliferación de las plagas, malos olores y contaminaciones ambientales, reduciendo todos los residuos que nosotros dejamos, que se las realizan en la producción, no solamente en nuestro servicio de alimentos, sino en todas las actividades que se realizan tanto a nivel administrativo como las actividades pedagógicas o las demás actividades. Entonces, la gracia es evitar como la acumulación de estos elementos que a la final pues son desechos de todos estos procesos. Para realizarlo igual se explica dentro del plan de saneamiento cómo se debe realizar, pero tener en cuenta que se realiza pues teniendo en cuenta los colores de las bolsas plásticas a utilizar, las canicas de plásticos y pues el uso de los elementos de protección personal. Tener en cuenta que para este programa es importante pues tener los procesos adecuados de la salida de las bolsas. Debemos tener en cuenta también en qué fechas pasa nuestra basura, bueno, nuestra recolección de basuras, en qué estado de limpieza y desinfección también se encuentran nuestras canecas. Debemos dejar nuestros puntos ecológicos visibles para todas las personas. Todo este tipo de especificaciones se dan en este plan de saneamiento para garantizar entonces un control adecuado de los residuos, no solamente como una estrategia ambiental en que la unidad operativa pues es consciente de sus residuos, sino también de hacer control y evitar pues que esta acumulación de residuos vaya a generar la presencia de más plagas o de agentes contaminantes. ¿Listo? El programa de abastecimiento de agua potable, pues es un programa que es bastante sencillo. Nosotros lo hemos ido hablando en donde lo que se garantiza es pues tener agua apta para el consumo humano, que se garantiza a nivel Bogotá, a nivel local, porque nosotros contamos con agua potable, pero se deben hacer algunas gestiones a nivel interno para garantizar pues el consumo de esta. ¿Cómo cuáles son los procesos que ya conocemos? Entonces, es el lavado de tanques que se realiza cada 6 meses, los conceptos sanitarios que deben ser favorables en las unidades operativas y obviamente pues también debemos tener en cuenta que debemos hacer los procesos de desinfección de nuestros tanques de agua
con empresas que también tengan certificados adecuados, que nos garanticen el uso de elementos químicos adecuados para este proceso y para este tema. Sí, para este tema. Digamos que acá está el procedimiento de cómo se hace la ola de desinfección de tanques del agua. No es importante que lo tengamos en cuenta porque digamos que las empresas que realizan estos procesos pues lo hacen adecuadamente, pero nosotros sabemos que es un día en el que no se va a prestar pues el servicio porque debemos eliminar el agua que se tenga en el tanque para que se pueda vaciar, para que se pueda limpiar entonces el tanque y se realicen los mismos procesos. Limpieza de ese tanque de agua, eliminación del mugre visible y después se pueda realizar el proceso de desinfección. Y esto se realizará de una manera en la que se garantiza pues que ya el agua que va a salir después de eso va a estar adecuado. El programa de control de plagas es un sistema de vigilancia pues para reducir la presencia de microorganismos, digamos que las plagas, roedores, insectos, todo eso son vectores de enfermedades, son los que nos transmiten las enfermedades a nosotros y pues obviamente el tenerlos lejos de nuestras unidades operativas son los que nos van a ayudar a garantizar que pues no tengamos riesgos de contaminación, de intoxicación por alimentos o presencia de otras bacterias o otras enfermedades que nos puedan generar este tipo de insectos. Entonces, para realizar estos procesos, digamos que se debe hacer unos procesos de hermeticidad, es decir, garantizar que no sea posible ingresar a las zonas por parte de los insectos o roedores, es decir, la hermeticidad es garantizar que nuestras ventanas cierren bien, que nuestros grifos estén tapados, que tengamos mallas adecuadas, que las ventanas también tengan mallas, que la ventilación tenga cierre para que evitar que se pasen otros insectos. Ese tipo de cosas se tienen en cuenta en la hermeticidad, se debe revisar constantemente esa hermeticidad, se tienen los formatos de la revisión de esa hermeticidad y así como la presencia de plagas. Digamos que ese ya es un proceso que nosotros realizamos de forma visual constantemente, al menos una vez a la semana, en donde se haga el control, en donde no se ven arañas, no se ven roedores, no se ven tipo de estos elementos para garantizar. Y obviamente nosotros tenemos entonces también los otros procesos frente a esto que pueden ser preventivos o ya de forma de correctivos. Entonces nosotros tenemos los procesos de desratización y los procesos de generar las desinfecciones de insectos en las unidades operativas. El control de plagas se realiza cada 6 meses también por parte de una empresa que pueda realizar estos procesos. Esa empresa nos encarga de utilizar insecticidas adecuados y obviamente en el servicio no se va a generar la atención durante ese día de insecticidas en el que se utilizan los insecticidas. Y de manera preventiva se realiza cada 6 meses, igual que el tema de la desinfección de los tanques de agua potable, pero tenemos que tener en cuenta que este proceso se puede o se debe realizar si encontramos entonces alguna emergencia, si por alguna razón pasaron 2 meses del control de plagas y veo de pronto una rata, debo hacer un proceso ya de control para evitar que esto se siga proliferando y que esta plaga se siga reproduciendo dentro de mi unidad operativa. De esta manera yo le hago el control a estas plagas, evitando entonces la contaminación. ¿Cómo se realiza entonces la supervisión del plan de saneamiento básico? Uno, debe estar el documento. El documento debe existir, cada unidad operativa debe tener su documento, las coordinadoras, los responsables del punto lo conocen, se realiza una inspección y una renovación cada año en cada caso que sea necesario y también se debe tener obviamente la dotación suficiente de los insumos y los implementos para ejecutar cada una de las actividades del plan de saneamiento básico, que los insumos también de aseo, escobas, la dotación del talento humano y elementos de protección para el talento humano, los elementos para llenar los formatos correspondientes, digamos los formatos de limpieza y desinfección, los de control de plagas, debe contarse con esa dotación, debe verse la periodicidad con la que se hacen esos controles en las unidades operativas y deben estar soportados en nuestra unidad, ¿no? Si tenemos un formato de limpieza y desinfección que se debe llenar todos los días, pues debe estar almacenado lo de los meses anteriores de todo el año 2023, esos controles que se realicen. Entonces, de esa manera nosotros le hacemos supervisión a estos planes de saneamiento y cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias en las unidades operativas
para implementar estos procesos. Digamos que esto ya es lo último que teníamos nosotros para poder pues darle cierre a este programa. Esta es la última sesión. Espero que toda la información que se haya compartido en estas sesiones sea de gran utilidad para ustedes. Recuerden dar cumplimiento a cada una de las actividades que son corresponsabilidad de nosotros, digamos que hace parte de nuestras obligaciones como parte del talento humano de las unidades operativas que debemos dar cumplimiento a estos procesos. Entonces, agradecerles a todos por el tiempo que se dio para realizar estas capacitaciones y daríamos por finalizados el proceso de capacitación de este año 2023. Muchísimas gracias para todos y para todas.